Hola y bienvenidos. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento técnico y educativo que verdaderamente es fascinante. Se titula 01-Dilema del Intendente.pdf. Y, a ver, nuestra misión en esta inmersión de hoy es diseccionar este texto a fondo. Hola. Sí, es una lectura obligada para entender, digamos, cómo tomamos decisiones cuando la ética más pura choca de frente contra la cruda realidad de la gestión. Exacto. Y para ilustrar este choque, el documento nos plantea una escena inicial que, de verdad, me ha parecido brutal. Imaginemos por un momento una mañana cualquiera en un instituto. Sí, la típica escena de final de curso. Eso es. Estamos en un aula con chavales de sexto año, el último año de secundaria en su sistema, justo en esa frontera vital donde están a punto de dar el salto al mundo real, a la universidad, al ejercicio pleno de su ciudadanía. Claro, se respira esa mezcla de nervios, aburrimiento, hormonas. Totalmente. Pero, de repente entra el profesor, se pone frente a la clase, los mira a todos y lanza un desafío que corta el aire en seco. Sus palabras exactas son, y cito, «Hoy decidimos que no vamos a abrir libros. Vamos a tomar una decisión». Es un arranque potentísimo. Y lo que hace este documento es utilizar esa misma escena en el aula para meternos de lleno en un experimento mental sobre ética política. Pura práctica. Exacto. El profesor advierte a los alumnos que van a poner a prueba qué es lo que realmente valoran, si la pureza inquebrantable de sus principios o la eficacia de sus actos. Es decir, los empuja directamente a lo que el propio texto define de forma brillante como el barro de la condición humana. El barro, sí, me encanta esa expresión. Es muy gráfica. Vamos a analizar qué ocurre exactamente en nuestra mente y en nuestra brújula moral cuando nos vemos obligados a elegir sin red de seguridad, cuando la teoría impecable de los libros choca frontalmente con la gestión de una crisis. Pues sí, porque cuando leí este inicio, confieso que me parecía una dinámica escolar más una especie de juego de rol divertido para pasar la mañana. Ya, pero el documento asegura que esto va muchísimo más allá. Efectivamente. Plantea el dilema milimétrico que enfrentan los líderes en el mundo real todos los días. Y nos obliga a mirarnos en el espejo para cuestionar cómo juzgamos a las personas que nos gobiernan. Porque, a ver, es facilísimo exigir la perfección desde la barrera. Desde luego. Así que pongámonos en situación para entender la magnitud del problema. El documento nos pide asumir el papel de intendente, lo que aquí conoceríamos como el alcalde de un ayuntamiento. Concretamente, de una ciudad mediana en la provincia de Córdoba, en Argentina. Eso es. Y el contexto temporal es clave para la atención. Este alcalde está terminando su primer mandato, la gestión ha sido en general bastante buena, aceptada por los vecinos, y faltan exactamente 30 días para unas elecciones en las que busca la reelección. Todo parece ir sobre ruedas. Todo parece ir bien hasta que la realidad llama a la puerta del despacho. Lo fascinante aquí es cómo el texto construye la tensión paso a paso. El gran problema histórico de esta ciudad, que es ficticia pero a la vez muy realista, son las inundaciones. Claro, el agua. Y estas inundaciones no afectan a cualquier zona, afectan al barrio bajo, que es precisamente donde vive la población más vulnerable y con menos recursos. Siempre golpea al mismo lado. Así es, y es justo en esa mañana, a un mes exacto de ir a las urnas, cuando llega a la mesa del alcalde un informe técnico confidencial y urgente, firmado por los ingenieros. Y el diagnóstico es devastador, por lo que leí. Completamente. Las defensas del río están en un estado de deterioro muchísimo mayor del que se pensaba. Una de esas tormentas estacionales fuertes, que además son habituales en esa época del año, podría hacer colapsar por completo los muros de contención. Madre mía. No hablamos de que se inunden un par de calles. Hablamos de una catástrofe inminente sobre la zona más desprotegida de la ciudad. Menudo papelón para el alcalde. Una pesadilla absoluta para cualquier gestor público. Y aquí viene el gran obstáculo, el tremendo pero de toda esta situación, que es la parte financiera. No hay dinero hoy. Cero. Las arcas municipales están completamente vacías para afrontar una obra de semejante magnitud. Claro, porque requiere un tiempo y un presupuesto gigantesco que no tienen. Exacto. El documento especifica que la única forma realista de conseguir esa financiación es ganar las elecciones, para que el año que viene el gobierno provincial otorgue un crédito extraordinario al ayuntamiento. O sea, la salvación
literal del barrio está condicionada a la victoria política de este alcalde. Es de locos. El reloj hace tic-tac. Faltan 30 días para las elecciones, hay un río que amenaza con desbordarse y una caja fuerte municipal vacía. Ante este panorama, el profesor en el aula, de vuelta a los chavales, plantea dos únicas opciones. ¿Solo dos? Solo dos. La opción A la denomina la verdad absoluta, o el camino de la convicción, que consiste básicamente en hacer público el informe técnico hoy mismo, salir a la palestra y ser 100% honesto con la ciudadanía. Vale. Y si analizamos las consecuencias de esa opción A en el texto, vemos un dominó de desastres a corto plazo. Políticamente hablando, es muy claro. Al publicar ese informe, se genera un pánico social inmediato. Lógico. El valor de las casas del barrio bajo cae automáticamente a cero, porque nadie en su sano juicio invertiría ahí sabiendo lo que viene. La oposición política, además, huele la sangre, acusa al alcalde de negligente por no haberlo previsto, y el resultado lógico es que pierde las elecciones. Pero el giro dramático que me dejó asombrado es que no pierde ante un candidato cualquiera, pierde ante un rival político que es conocido por ser profundamente corrupto. Eso es. Un candidato que, según las premisas del ejercicio, va a desviar los fondos de esas futuras obras provinciales para su beneficio personal, dejando al barrio totalmente a merced del agua. A ver, pero vamos a frenar aquí un momento. Yo me pongo en el lugar de los alumnos en esa clase que eligen esta opción. A nivel ético, pues oye, al menos no han mentido a la gente. Tienen la conciencia limpia. Han sido el adalid de la transparencia, que es exactamente lo que siempre se pide en política. Ya, pero esa es la trampa brillante del ejercicio. El texto no penaliza la honestidad moralmente, pero te muestra su ineficacia práctica. A efectos reales, el poder ha quedado en manos de alguien que no va a hacer la obra, y el barrio se va a inundar de todas formas. Claro, o peor. O peor. Por eso el profesor presenta inmediatamente la alternativa, la opción B, la eficacia política o lo que el documento llama el camino de la responsabilidad. Esta opción consiste en guardar ese informe técnico en un cajón bajo 7 llaves. Ocultarlo, vaya. Ocultarlo. En los actos de campaña, el alcalde se pone su mejor sonrisa y asegura públicamente que las defensas están monitoreadas y que la situación está absolutamente bajo control. Una mentira como un templo. Una mentira calculada y flagrante. Pero veamos las consecuencias políticas de esta opción B. Gracias a esa sensación de seguridad y de buena gestión, el alcalde gana las elecciones por un amplio margen. Consigue el poder. Y al conseguir el mandato, compra 4 años de tiempo para presionar a la provincia, conseguir ese famoso crédito extraordinario y finalmente hacer la obra que salvará al barrio bajo. Ya, pero el resultado ético es oscuro, muy oscuro. Se ha mentido descaradamente a la población. Se ha manipulado la información pública. Básicamente, se ha tratado a los ciudadanos como a menores de edad incapaces de procesar la realidad. Es el clásico dilema de Maquiavelo. El fin justifica los medios, pero llevado a la gestión municipal. Se sacrifica la transparencia para conservar el poder y así poder hacer el bien a largo plazo. Y aquí es donde la dinámica del aula, vuelvo a insistir, me parece una genialidad que roza la crueldad por parte del profesor. Porque no les da a los estudiantes una semana para escribir un ensayo sopesando los pros y los contras cómodamente desde sus pupitres. ¿Qué va? Les da 30 segundos. 30 segundos de reloj, 0 grises permitidos. Les dice, o mienten para asegurar la obra y salvar al barrio, o dicen la verdad y arriesgan la vida de esa gente por mantener su honestidad intacta. Y los obliga a posicionarse físicamente en la clase. Esa parte es buenísima. Pared izquierda del aula para los de la verdad absoluta. Pared derecha para los de la eficacia política. Convierte una abstracción filosófica en una decisión corporal. Es una técnica pedagógica inmersiva tremenda. Pero lo que verdaderamente eleva este análisis es la segunda fase del ejercicio. El documento detalla cómo el profesor ha diseñado una serie de preguntas a las que llama de forma muy acertada dardos. Dardos, ¿sí? Estos dardos están creados específicamente para destruir las certezas de los alumnos. El objetivo del educador no es darles la razón a unos o a otros, sino obligarlos a dudar profundamente de la posición que acaban de elegir de forma precipitada. Para ponerlos contra las cuerdas. Exactamente. Comienza atacando la supuesta superioridad moral de los alumnos de la pared izquierda, a los que llama los honestos, y les lanza lo que el texto denomina el dardo de la culpa. Y es un dardo envenenado. El profesor se dirige a los de la verdad absoluta y, citando textualmente el documento, les dice algo así como:
Ustedes, los honestos, los imagino durmiendo lo más bien mientras el agua le llega al cuello a los vecinos. El nuevo intendente corrupto se robó la plata. Claro, y plata refiriéndose al dinero de las obras en Argentina. Eso es, que el rival se llevaría el dinero. Y sigue, y todo porque ustedes no quisieron ensuciarse con una mentira. Y remata con la pregunta definitiva. ¿Su honestidad es para ayudar a la gente o para sentirse buenos ustedes mismos? Demoledor. De verdad que lo es, porque plantea un escenario donde, por culpa de tu necesidad narcisista de tener la conciencia tranquila, hay familias que lo pierden absolutamente todo. ¿Cómo le explicas a una familia que ha perdido su casa que tú te sientes genial porque no les mentiste? Lo que aborda aquí es el concepto del narcisismo de la moralidad. A veces nuestra necesidad personal de sentirnos virtuosos e intachables supera con creces nuestro deseo real de solucionar el problema del prójimo. Es una crítica feroz a la ética de las intenciones frente a la ética de los resultados. Totalmente. Pero el profesor no se detiene ahí. Inmediatamente les clava a los honestos un segundo dardo. El dardo del hijo de vecino. Este también es duro. Sí, el texto pide añadir una capa más de perspectiva. Imaginemos que somos residentes de ese barrio bajo. Nuestra casa ahí es nuestro único patrimonio material. El alcalde, en un ataque de honestidad absoluta, sale y cuenta toda la verdad técnica sobre el riesgo de colapso. Y se desata el pánico. Se desata el pánico generalizado. Como consecuencia directa, el barrio queda estigmatizado al instante. Los negocios locales sufren, los bancos no dan préstamos en esa zona, la gente se arruina económicamente. Y lo más trágico, todo esto sucede antes de que caiga una sola gota de lluvia. Igual la tormenta ni llega este año. Ya, pero fíjate, a mí me cuesta comprar esa idea al 100%. ¿De verdad el documento sugiere que la mentira es preferible? Porque yo me pongo en el lugar de esos vecinos y pienso, oye, si el río se desborda y el ayuntamiento lo ocultó, la indignación sería 1000 veces peor. ¿Acaso los vecinos le reprocharían a gritos al alcalde ser honesto? Esa es precisamente la fricción que busca el autor. No afirma que la mentira sea buena. Lo que cuestiona es si la verdad absoluta está exenta de culpa. La pregunta perversa que plantea el profesor es, ¿agradecerían realmente esos vecinos la transparencia intachable que los arruinó preventivamente? Supongo que no. Claro, o le reprocharían que es un pésimo gestor por no haber manejado el problema en silencio mientras buscaba la solución financiera en los despachos. Les está demostrando a esos adolescentes que su pureza moral acaba de empobrecer a las personas que juraban proteger. Desmonta el mito infantil de que decir la verdad siempre, invariablemente, trae consecuencias positivas. Vale, visto así, ser de los honestos parece una trampa mortal en este contexto. Me imagino a los chavales de la pared derecha, los que eligieron mentir para conseguir el dinero, sonriendo con suficiencia en este momento de la clase. Deben pensar que son los estrategas brillantes de la película. Seguro. Pero el profesor no va a dejar que esa soberbia pragmática quede impune. Ahora se vuelve hacia ellos, hacia la pared derecha, para demoler su sensación de superioridad intelectual, y les lanza el dardo de la dictadura. Ah, este dardo es fascinante. El pueblo no está preparado para conocer la verdad. El texto cuestiona el límite ético de esta lógica, y les dice a estos alumnos, si nosotros, como líderes, decidimos unilateralmente qué información puede saber la gente y qué es mejor ocultarles por su propio bien, ¿en qué nos diferenciamos exactamente de un régimen dictatorial? Es que, para entender esto fuera de la política pura, se me ocurre una analogía muy de andar por casa. A ver. Me recuerda a cuando en una familia deciden ocultarle un diagnóstico médico grave a un abuelo para protegerle, entre comillas, o para que no se asuste. Al final, le estás quitando a esa persona su derecho fundamental a decidir sobre su propia vida, basándote en que tú te crees más capacitado para gestionar esa información. Esa analogía es perfecta para ilustrar lo que en política se llama paternalismo estatal, y es exactamente el núcleo de este dardo. Si validamos que hoy es aceptable mentir y ocultar información sobre una infraestructura crítica para no generar pánico, entramos en una pendiente muy resbaladiza. Una pendiente peligrosísima. El texto interpela a la clase que impide que mañana ese mismo gobierno oculte una epidemia de salud pública, argumentando ese mismo bien común, o que se oculte un desfalco enorme en las arcas públicas diciendo que saberlo desestabilizaría las instituciones. Al decidir que la ciudadanía es incapaz de procesar la realidad, el gobernante está socavando los pilares mismos de la participación democrática. Está matando la esencia del sistema para salvar un par de calles. Eso es. Es fuertísimo. Y por si algún estratega de la pared derecha le quedaban ganas de defender su postura, el documento describe el golpe de gracia del profesor, el dardo del crimen.
Y aquí es donde entra en juego la variable del azar. El peor enemigo de cualquier planificador. Exacto, por muy listo que se crea. Imaginemos que trazamos nuestro plan perfecto. Decidimos mentir ahora, ganamos las elecciones sin problema y prometemos hacer la obra el año que viene. Todo muy maquiavélico, muy controlado. Pero ¿qué pasa si la naturaleza no se ajusta a nuestro calendario electoral? ¿Qué pasa si la tormenta no espera? Eso, ¿qué pasa si cae mañana mismo? Nos hemos pasado la semana en la televisión local diciendo que todo estaba bajo control. La gente de la ciudad confió ciegamente en nuestro mensaje oficial y por lo tanto no evacuó a tiempo. Y el resultado son tragedias irreparables, muertes. Y la cruda pregunta resuena en el aula. ¿Somos estrategas brillantes o somos criminales que engañaron a la gente impidiendo que se defendieran de un peligro inminente? Es la estocada final. ¿Justifica realmente ese fin abstracto a largo plazo el riesgo de muerte inminente de los ciudadanos? Y aquí llegamos a lo que el documento llama el dardo de la democracia. Que es como el punto de convergencia, ¿no? Exacto. Sirve como la gran síntesis de todo este ejercicio de inmersión. Es el punto de encuentro donde ambas posturas, tanto la verdad absoluta como la eficacia política, colapsan bajo el peso inmenso de sus propias contradicciones. El texto une a toda la clase analizando una pregunta final que el profesor lanza al aire, ya sin distinción de paredes. ¿Y cuál es esa paradoja? Plantea la gran paradoja de la política contemporánea. Entendemos que la política es el arte de lo posible y que, por definición, requiere inevitablemente ensuciarse las manos gestionando realidades imperfectas. Pero al mismo tiempo, entendemos que la ética es el arte de lo correcto y nos exige mantener las manos limpias. Claro, el choque de trenes es inevitable. ¿Es posible ser una buena persona y un buen político al mismo tiempo? Esa es la pregunta que te deja dando vueltas la cabeza después de leer esto. Es una pregunta profunda. Porque si la conclusión a la que llegamos es que no, entonces estamos aceptando implícitamente como sociedad algo que me parece bastante terrorífico. Estamos asumiendo que para que nos gobiernen bien, para que las infraestructuras funcionen y las crisis se superen, necesitamos poner al mando a alguien que esté dispuesto a ser, en el fondo, una mala persona. Alguien dispuesto a cargar con la culpa moral. Alguien dispuesto a mentir, a manipular a las masas y a llevar ese peso para que el resto podamos dormir tranquilos pensando que todo funciona. Es una conclusión incómoda, sin duda. Pero lo más destacable de este documento técnico, y esto es fundamental que lo subrayemos, es su absoluta imparcialidad. El texto nunca toma partido ni por la opción A ni por la opción B. Ni buenos ni malos. Ni condena a unos ni absuelve a otros. Y nuestro propósito hoy tampoco es decantarnos por una salida o recomendar una ideología. El verdadero valor de este ejercicio educativo reside en mostrar con una claridad casi dolorosa que gobernar implica tomar decisiones en un terreno donde no existen salidas limpias. Sin víctimas. Eso es. Desmonta por completo el mito de la solución perfecta y expone a esos estudiantes a la complejidad real de la gestión pública, donde cualquier decisión, ya sea tomada desde la moralidad más estricta o desde el pragmatismo más frío, tiene un coste humano y social incalculable. Entonces, si tuviéramos que destilar todo esto que hemos analizado, creo que el aprendizaje más impactante es cómo un simple ejercicio de secundaria sobre una inundación en Córdoba nos confronta con nuestras propias contradicciones como ciudadanos. Totalmente. Nos demuestra que esa honestidad absoluta que tanto reclamamos a gritos en las redes sociales y en las tertulias puede ser en la práctica tremendamente destructiva si no va acompañada de eficacia y de recursos reales. Pero, en la otra cara de la moneda, nos advierte de que la eficacia basada en la mentira piadosa puede convertirse rápidamente en tiranía y en un paternalismo tóxico. Es un equilibrio sobre un alambre finísimo. Estoy de acuerdo. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría proponer a quienes nos escuchan una reflexión que va un paso más allá de las premisas de este texto. Cuéntame. Hemos visto a través de estos dardos lo inmensamente falibles, vulnerables y emocionales que somos los seres humanos al tomar decisiones bajo presión, como nuestros egos, nuestras culpas y nuestra soberbia nublan nuestro juicio constantemente. Cierto. Viendo este panorama tan humano, imaginemos un escenario que ya roza el presente. ¿Qué pasaría si, en un futuro cercano, pusiéramos a una inteligencia artificial avanzada en el cargo de ese alcalde? Pisando charcos tecnológicos ahora. Una máquina sin ego, sin necesidad de sentir que tiene la conciencia limpia para dormir por las noches. Programada estrictamente, con un solo mandato: maximizar la supervivencia y el bienestar físico de los ciudadanos a largo plazo. ¡Ostras! Eso sí que da que pensar. Porque claro, le quitas toda la carga emocional y narcisista al dilema.
No hay ego que valga. Exacto. Y la pregunta inquietante es la siguiente. Si esa máquina procesara millones de datos meteorológicos y sociológicos y calculara fríamente que mentirnos sobre el estado de las defensas del río es matemáticamente la única vía posible para evitar el colapso social y garantizar la financiación futura que nos salvará a todos, ¿qué haríamos? Esa es la gran pregunta. ¿Aceptaríamos vivir engañados por un algoritmo a cambio de nuestra seguridad absoluta? ¿O preferiríamos ahogarnos, literalmente, con la verdad en la boca, pero con el consuelo de saber que fuimos gobernados por entes totalmente transparentes? Menudo dilema para llevarse a casa y darle un par de vueltas. La verdad es que queda la pregunta flotando en el aire. Hasta aquí nuestra inversión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.